Yo lo he dicho, lo dije en la mañana y lo dije, creo que lo he dicho desde hace mucho tiempo. Desde el viernes lo mencioné puntualmente ya cuando aprobaron este acuerdo. Efectivamente, Morena no sería el único perjudicado, porque ellos insisten, tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama, ¿no? Que son los personajes con más reflectores, aunque lo aprobaron todos, salvo Norma Irene de la Cruz, la única consejera que no aprobó esto, va a perjudicar a todos los partidos políticos, porque para que funcione lo que el INE ha estado acordando, tendrían que apelar a la afiliación, ¿no? Y van a ver a la afiliación y o sea, que el plurinominal que entre va a entrar, pero por el partido que lo postula. Entonces, los van a poner en las listas cuando entran por fórmula, pero a la hora de hacer la fórmula le van a adicionar una supervisión como un candado que va a entrar y va a estar, depende directamente del INE, para que se verifique que las personas que están en la lista de plurinominales pertenezcan o estén afiliados al partido. Y de esa manera solamente pues, los que estén afiliados al partido son los que van a poder ingresar. En dado caso, no supongan que Morena no tiene afiliado, que cualquier candidato plurinominal no está afiliado al partido y que solamente es una posición vendida o regalada, el INE lo echará para atrás y se irá a la siguiente fórmula. O sea, irá como pasando los números, así es como ellos lo han planteado. Operativamente se me hace complicado, va a retrasar mucho el proceso. A mí operativamente se me hace complicado porque, como bien dicen, no es Morena el único partido que ha postulado perfiles ciudadanos, así es como los han vendido. De hecho, también el PAN, el PRI y el PRD están en apuros porque ellos han mezclado estas afiliaciones a tal grado de que pues tenemos gente del PRD que se está postulando por el PAN. Entonces, esa plurinominal, en vez de que le cuente al PAN, le va a contar al PRD, pero lo postuló el PAN, no lo postuló el PRD. En el caso de Morena, por ejemplo, si entra un plurinominal y su afiliación de plurinominal está en el PT y no está en Morena, entonces ese plurinominal le va a contar al PT, no le va a contar a Morena. Más o menos por ahí va hasta donde nos han explicado, pero insisto, operativamente se me hace muy complicado. La Constitución bien dice que ningún partido puede tener más del 8% de diputados, o sea, no puede tener más diputados que los votos que ha obtenido. O sea, la Constitución aquí, les más voy a rescatar cómo lo dice la Constitución textualmente. Esa es la justificación del INE. Y eso es constitucional, eso está marcado en la Constitución desde hace ya mucho tiempo. Por eso insisto en que una reforma electoral sería la única respuesta para arreglar los problemas, porque esto no ataca el problema de fondo. Dice, tal cual que la Constitución, que se establece que ningún partido político puede tener 8% más de diputados que de votos. Ningún partido puede tener 8% más de diputados que de votos. Aquí entonces, lo que se busca es eliminar una representación o una sobrerepresentación con base en los votos, y eso solamente aplica a los plurinominales. Pero lo vuelvo a poner sobre la mesa. ¿Qué pasaría si la mayoría se quedara solamente con la mayoría relativa, o sea, con la gente que votó? ¿A qué le voy con eso? ¿Qué pasaría si la mayoría de Morena fuera electa por mayoría relativa y no por plurinominal? Hay muchos personajes que han entrado como plurinominales, ¿no? Ahí tienen un Mario Delgado, parece que entró como plurinominal, él era del PT, pero entra como plurinominal de Morena. Y hoy, tanto el PT como Morena están buscando hacer algo similar, pero no solamente ellos, todos los partidos. ¿Por qué? No hay tantos perfiles. O sea, ustedes creerán que aunque se registraron 50 personas para ser plurinominales, no se las van a dar a todos, porque están buscando que de una u otra manera se cuadren a sus proyectos políticos y evitar que ocurran cosas como las de Lili Telles en el caso de Morena. Y en el caso del PT, digo, del PRD, PRI y del PAN, pues están buscando de alguna manera llegar a acuerdos para armar un bloque opositor y que echen atrás las reformas que le falten al presidente López Obrador. Esto, insisto, lo veo complicado porque si tomamos la tendencia del 2018, por mucho que Morena ya haya ganado el descontento de varios, la realidad es que sigue teniendo una simpatía interesante hacia la gente, más bien la gente les tiene una simpatía interesante, y no precisamente por ser Morena, sino porque hoy por hoy mucha gente reconoce cuál es la importancia, y es más, me atrevo a decir que después de la brillante hazaña del INE, mucha gente va a apelar a solamente votar por Morena con tal de echar atrás la reforma del INE y con tal de echar atrás los intentos del PRIAN-RD.
Ese es el tema de hoy, que mucha gente está reconociendo que esto, aunque sí, efectivamente, solamente le va a pegar a todos los partidos, porque todos tienen problemas con sus afiliados, la realidad es que su aprobación se da en tiempos donde se adelanta que Morena podría ganar muy buenos votos y que podría tener la oportunidad de tener mucha mayor representación por parte de los plurinominales por la cantidad de votos que podría conseguir en las circunscripciones en donde quizás no ganaría, por ejemplo, una gubernatura, circunscripciones complicadas que incluso no estén en un periodo electoral federal, no solamente digo estatal. Entonces, tomando en cuenta este escenario, quiero ponerles y quiero empezar con estos audios de cómo es que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama explican lo que aprobaron. Creo que es importante porque aunque insisten en explicar que esto es algo que ellos venían adelantando y que se venía viendo desde hace no sé cuánto tiempo, la neta es que su aprobación se da en tiempos para frenar la sobrerepresentación de un partido que actualmente la tiene, que es Morena, y que la tiene de una forma en la que no la ha tenido el PRI, ni en la que no la ha tenido el PAN en mucho tiempo. Vamos a ver a escuchar cómo es que Ciro Murayama, empiezo con el favorito de todos. Ciro Murayama justifica esta aprobación, ¿no? Y argumenta que no se está legislando absolutamente nada. Solamente, y cito a Ciro Murayama, se le está dando vigencia a lo que establece la Constitución. Ahora resulta. Miren, vean y escuchen esto, más bien escuchen lo que dice un Ciro Murayama. Pues por ahí. Escuchemos. Algunos consejeros del INE, afines al PRIAN, pretenden a menos de 3 meses de la elección cambiar las reglas de asignación de los diputados plurinominales para afectar a nuestro movimiento y que no obtengamos la mayoría. Vamos a impugnar esta maniobra, pero también les digo a estos consejeros que es válido que no coincidan con nuestro proyecto, con nuestros principios, con nuestros valores, pero si nos quieren enfrentar, afíliense al partido político de sus jefes y compitan por la vía democrática. Pues así, en ese tono que ya es costumbre, se lanzó el presidente de Morena contra los consejeros del INE. La razón, no le gusta la resolución, que a final de cuentas terminará pues discutiéndose en el Tribunal Electoral, no le gusta la razón las vías para determinar a los diputados plurinominales para evitar sobrerepresentación. ¿De qué se trata esto en concreto? Le aprecio al consejero Ciro Murayama que me tome la llamada telefónica. Gracias por la comunicación, Ciro, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buen día, Luis, qué gusto estar en tu espacio otra vez. Oye, dime, ¿cuál es la bronca? O sea, ¿por qué están tan enojados en Morena? ¿Qué es lo que determinaron ustedes que bueno, pues genera este disenso muy válido totalmente y que al final terminará por resolver el tribunal? Bueno, hay un consenso importante, el más relevante en materia política, que es la Constitución, y la Constitución en su artículo 54 dice desde 1996 que ningún partido político podrá tener un porcentaje de diputados que sobrepase en 8% el porcentaje de votos que obtuvo en las urnas. Es decir, la Constitución le pone un límite a la sobrerepresentación para que la diversidad de la sociedad mexicana se refleje bien en la Cámara de Diputados. Y la diversidad, ¿cómo se determina? Pues votando. Esto es que si un partido tiene 30% de los votos, no pueda tener más de 38% de los diputados. Eso es lo que dice la Constitución. Sin embargo, en las últimas 3 elecciones federales esto se ha ido afectando por la existencia de coaliciones en las cuales los partidos más votados suelen colocar candidatos ganadores en el convenio de coalición como si fueran de partidos pequeños y así ganan los distritos, pero aunque los votos que hicieron posible ese triunfo son del partido más votado, el ganador aparece de un partido de menor presencia y así el partido grande puede ir a un reparto de plurinominales que le toquen más. Esto benefició al PRI y al Verde en 2012 con un diputado, en 2015 con 9 diputados, a la coalición Juntos Haremos Historia en 2018 esto le benefició porque si bien ellos obtuvieron el 44% de los votos a la Cámara de Diputados, recibieron casi 62% de legisladores, es decir, una sobrerepresentación muy por encima de lo que la Constitución permite. El INE lo que ha
acordado es un mecanismo para hacer valer la letra de la Constitución, es decir, no está legislando nada, está simplemente dándole vigencia a lo que la Constitución establece para que si la gente vota de determinada manera, ese voto se refleje de manera nítida en la próxima conformación de la Cámara de Diputados. Entonces, a nadie le debería de preocupar un acuerdo que hace valer la Constitución. Y no es cierto que se impida que se forme una mayoría parlamentaria. Adelante, si la gente así lo determina en las urnas, pero no que se construyan mayorías artificiales. ¿Qué necesitaría un partido para tener más de la mitad de los legisladores? Pues obtener, como la Constitución dice que el 8% es el límite sobre representación, pues con 42.1% podría alguien llegar a la mitad de la Cámara, a dominar con un diputado más de la mitad, o 151 diputados, pero necesitaría el 42.1% de los votos. La última vez que un partido obtuvo más del 42% de los votos a la Cámara de Diputados fue el PRI en 1994, al final del periodo de Salinas. Es decir, tenemos más de 25 años donde la gente vota de manera diversa, plural, y esa pluralidad ha construido los equilibrios de poder y la división de poderes que nuestra Constitución mandata. Entonces, pues este es un acuerdo del INE que quiere respetar la voluntad popular y que es fiel a lo que dicta la Constitución. Ahí está. Lo que dice Ciro Murayama, de hecho, tiene toda la razón. ¿Y lo saben por qué? Porque efectivamente la gente se ha ido generando una creciente molestia y un descontento brutal hacia los partidos políticos conforme han pasado los años. Él habla desde Salinas, ¿no? Pues Salinas, desde hace 23 años, poco más de 23 años, no hemos visto una votación que le dé la mayoría, por mayoría relativa, a un partido en particular. Se han dividido los votos, emergen partidos satélite, se ha dispersado la votación, etcétera. Y eso es lo que ha pasado. A mayor cantidad de partidos políticos, más diversificado está el voto. Y entre más diversificado está el voto, menos posibilidades tiene un partido de ser una mayoría. Y es cuando empiezan los acuerdos, las alianzas, los pactos y demás. Eso es lo que han buscado. Por ejemplo, hoy tenemos que al menos PT y Morena van aliados, ¿no? Van aliados, pero no va el PES. El Verde, pues sí, también está aliado en algunas zonas, no en todas. El Verde, PT y Morena han formado esta alianza similar a la Juntos Haremos Historia, nada más que en ese momento todavía estaba el PES. Y con eso, con esta alianza, bien podrían consolidar la mayoría que necesitan a la hora de los votos. Pero ojo, hemos visto también que cada partido lleva su agenda. Ya hemos visto que el Partido del Trabajo, el Partido Verde, pese a que están dentro de la coalición, hay veces que han votado de forma opuesta a lo que ha votado Morena. Y eso está bien. Lo que aquí se busca es que, lo que al menos el INE tendría que garantizar es que se respete el voto popular. Ese es el tema, que se respete el voto popular. Aquí están diciendo, si ustedes quieren votar por ellos de forma mayoría relativa, pues voten por ellos, tendrían que tener más del 42%. Y toman eso porque, ojo, desde hace muchos años, México no ha tenido una votación tan amplia y menos en las intermedias. Por eso es que están muy seguros de esta elección. Esta es la primera elección federal post movimiento Andrés Manuel López Obrador. En 2018, bueno, la mayoría fue brutal, fue un tema escandaloso, hubo una votación que le dio la mayoría al presidente López Obrador con más de 30 millones de votos, ¿no? Y los demás se quedaron en una minoría bastante rapaz. Con todo y esa mayoría, para diputados federales hubo una diversificación de los votos. Ahí es justamente cuando Ciro Murayama menciona que al menos, pues esta es la primera vez que se veía una elección de esta manera, pero era elección federal para presidente. No es tan sospechoso o no resulta tan escandaloso que en una elección presidencial, cuando la gente es más propensa a salir a votar, se tengan estos números. Usualmente están diversificados, no se van a una sola persona. En la ocasión de 2018 se fueron a una sola persona. Hoy, ¿qué es lo que se debe de hacer? Seamos muy concretos. Es justamente lo que dice. Nadie nos está impidiendo votar por los diputados que nosotros queramos. Los plurinominales es un plus. El plurinominal es un plus. Pero si nosotros le diéramos, en este caso, a Morena, más del 42% de los votos, o sea, que saliera a votar
el 50% de los mexicanos del padrón electoral de esta novela, que salían a votar el 50%, y me estoy yendo buena onda, y que de ese 50% el 40% votara por Morena y el 10 restante votara por los demás partidos, le daría una mayoría bastante absoluta con respecto a las minorías que, aunque por plurinominales tendrían sus propios candidatos y estarían implementándoles la fórmula, la realidad es que hasta ellos están hecho bolas. Yo lo he dicho, los primeros lugares dentro de las plurinominales es muy probable que los veamos. O sea, es muy probable que veamos a una Margarita Zavala si está en un primer lugar de una plurinominal del Partido Acción Nacional. Es muy probable que veamos a un Fernando Belauzarán, por ejemplo, si está también en los primeros 3 lugares del Partido Acción Nacional. Es muy probable que veamos a un Alejandro Moreno Cárdenas si está dentro de una plurinominal del PRI en el primer lugar. Es muy probable que veamos estos personajes en las plurinominales porque encabezan los primeros 3 lugares, pero no veríamos a más. Y todo eso depende de a dónde se vaya el voto de la mayoría. Y ojo, también depende de cuántas personas van a salir a votar. Todo va en cuestión, absolutamente todo va en función de cuántas personas participen. Además de cuántas personas vigilen la participación. Y eso es justamente a lo que voy. Ahora,